Muy bien, como les decía, bienvenidos a todos. Un gusto estar nuevamente en esta tutoría de la materia de tendencias en la educación matemática. Vean qué rápido pasa el tiempo, ya estamos en la tutoría 3, ¿verdad? Prácticamente en la mitad del ciclo. Así que, pues, deseando que estén de la mejor manera, vamos a comenzar. Para ahora tenemos, pues, la agenda que es parecida siempre, todos los sábados, ¿verdad? El saludo, el sondeo de lectura, el desarrollo en sí de la tutoría de la temática y al final algunos pequeños avisos importantes. Muy bien, vamos a trabajar ahora la unidad 3, que es el papel de la historia como recurso didáctico en la matemática. Si usted recuerda, ¿verdad? Como lo hemos venido mencionando, cada sábado en la tutoría de repaso es que se ve sí la teoría, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, la teoría más importante la vimos en la tutoría de repaso número 3, que fue justo este miércoles pasado. Si usted no pudo estar, ¿verdad? Ya hace el favor de ver el video y también, aunque haya podido estar, ¿verdad? Lee el material de la unidad 3, que es muy importante, ¿verdad? Sobre cómo la historia puede formar un recurso didáctico para la enseñanza de la matemática. Y ahora vamos a trabajar algo del libro de SMART. Vamos a resolver algunos ejercicios del libro de texto SMART tomado de 9º grado y tomando en cuenta las lecturas, ¿verdad? El material de la unidad 3. Y vamos a hablar justamente la unidad 7, la que vamos a tomar del libro de 9º, el ángulo inscrito y central. Esa es la unidad 7, que va de la página 143 a la página 199. Muy bien, entonces antes de iniciar con los ejercicios, vamos a irnos como siempre a nuestro libro de texto de 9º grado y en la unidad 7 específicamente. Yo ya lo tengo aquí listo, ¿verdad? Entonces justo en la página, aquí está la 142, en la 143 está la unidad 7 que habla sobre el ángulo inscrito y central. Y le vamos a echar un vistazo rápido a la unidad 7. Vamos a ver cómo está estructurada, ¿verdad? Todo en general dice que va a hablar del ángulo inscrito y central, como eso es lo principal, ¿verdad? Obviamente dentro de eso hay ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, acá el libro de texto de 9º inicia esta unidad hablando sobre los elementos de la circunferencia, cosa que ya se ha visto, ¿verdad? En los grados más pequeñitos se ve todo esto de los elementos de la circunferencia. Lastimosamente, ¿verdad? Ya en 9º muchos no lo recuerdan, ni en primer año, ni en segundo año de bachillerato, ya no se acuerdan de esto, que es como básico, ¿verdad? Si ellos no saben distinguir cada uno de los elementos de la circunferencia, se les va a hacer más complicado pues ver la temática en sí que se va a abordar ya en estos años. Entonces, por eso hace aquí un pequeño recordatorio, ¿verdad? Entonces, recordando los elementos de la circunferencia son el radio, ¿verdad? Aquí lo define, que es el segmento que va del centro a cualquier punto de la circunferencia, ¿verdad? El diámetro es el segmento que une dos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro, ¿verdad? Acá también pone la cuerda, que es la que une dos puntos de la circunferencia y así hace referencia también a que el diámetro, por ejemplo, es una cuerda, ¿verdad? Porque une dos puntos de la circunferencia. El arco, ese que es un pedacito de la circunferencia, lo que se muestra aquí como un pedacito rosadito. Y la tangente, ¿verdad? La recta tangente, pues es la que toca la circunferencia en un solo punto. Aquí la representan por esta. Entonces ahí está. Luego que el estudiante ya tiene bien entendido los elementos de la circunferencia, ya se puede pasar a la temática en sí, ¿verdad? Entonces acá se inicia hablando de la definición y medida de ángulos inscritos, es decir, cuando un ángulo se dice que es inscrito. Entonces hacen como referencia, ¿verdad? Muchas veces se pide que realicen los dibujos con regla y compás para que ellos vayan aprendiendo a realizarlo de la manera correcta y todo lo demás, que vayan probando, ¿verdad? Que midan los grados, cosas así, ¿verdad? Con un transportador y todo lo demás. Entonces, eso es lo que le hacen acá para que él vaya entendiendo y vaya viendo qué quiere decir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ponen diferentes puntos, 3 casos, ¿verdad? De los puntos P en diferentes partes y al final pues tienen la misma medida. Y eso los hace que entiendan en sí el comprende. ¿Qué es lo que dice el comprende? Como la conclusión después de que ellos se han dado cuenta al medir, ¿verdad? Ellos por sí mismos, que la medida de estos ángulos da lo mismo, es no importando dónde esté el punto P, entonces se concluye esto. Primero, ¿verdad? La definición de ángulo inscrito que está acá,
que dice que los ángulos cuyo vértice están en la circunferencia se llaman ángulos inscritos. Entonces, este del caso 1 es un ángulo inscrito, ¿verdad? Que su punto P está aquí, este es otro ángulo inscrito y este es otro ángulo inscrito. Pero esos tres tienen algo especial. Por eso es que dan la misma medida y que él aquí lo va a decir, ¿verdad? Que una circunferencia se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco que cualquier ángulo inscrito es el doble de la medida de cualquier ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Entonces, los tres ángulos inscritos que están acá, ¿verdad? Subtienen este mismo arco. El arco, si usted recuerda, ¿verdad? Es un pedacito de la circunferencia, en este caso el pedacito que va de A hacia B. Miren, aquí ve, los tres subtienen el mismo arco, ¿verdad? Entonces, por eso los tres son iguales, como se va a decir también más adelante, se va a hacer énfasis en eso. Y aquí me dicen algo más importante, que no solo es eso, ¿verdad? No solo son iguales, sino que también mide, bueno, el central, que es el que está en el centro, por eso se llama así, ¿verdad? Es el doble del inscrito, ¿sí? Por eso estos angulitos van a valer 40, porque es la mitad de 80. Entonces, ese es el resultado que pareciera muy sencillo, pero es muy, muy, muy importante y que el estudiante tiene que tener bien claro, pero ya al haberlo realizado por sí mismo, pues, se le queda un poquito más claro a ellos, ¿verdad? Luego empieza a hablar del ángulo inscrito en sí, ¿verdad? Pide algunas cosas geométricas también. Ya en el comprende les dice pues que en los ángulos inscritos cuyo lado coinciden con el diámetro de una circunferencia se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco es el doble de la medida del ángulo inscrito, ¿verdad? Lo mismo que se decía es un caso diferente, pero al final es lo mismo. Si usted se fija, aquí es más, te trata a veces de separar en casos para que el estudiante vaya viendo como lo que puede suceder y que al final, pues, siempre se va a cumplir lo que se decía anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, que la medida como subtiene el mismo arco, este ángulo central y el ángulo inscrito, el inscrito es la mitad del central o el central es el doble del inscrito, ¿verdad? De cualquiera de las dos formas se puede ver. Acá están unos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, le dan el ángulo inscrito que vale 30. Usted ya sabe que ambos tienen el arco AB, subtienen el arco AB. Entonces, el de aquí va a ser el doble, es decir, 60, ¿verdad? Aquí me dan el central que subtiende el arco AB. Voy a ver el inscrito cuánto mide. Usted sabe que mide la mitad, es decir, 60, la mitad de 120. Entonces, a esto es bien sencillo, pero si el estudiante no lo entiende o no se le vuelve significativo esto, pues se le va a olvidar. Entonces aquí es la importancia de lograr que ellos lo entiendan bien y lo comprendan para que lo recuerden, ¿verdad? Siempre. Ángulo inscrito siempre, miren, lo dividen como en dos partes, por decirlo así, ¿verdad? Aquí en general, allá es cuando pasaban, como decía acá, acá, cuando te pasaba por el diámetro, ¿verdad? Pero al final siempre sucede lo mismo, aquí es como en general. Dice que los ángulos inscritos que tienen en el interior un ángulo central que subtiende el mismo arco, también se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito, ¿verdad? O sea que al final, siempre que subtienda el mismo ángulo, un ángulo central y un ángulo inscrito, se va a cumplir que el central es el doble del inscrito o el inscrito es la mitad del central, ¿verdad? En pocas palabras, según todo lo que hemos venido viendo. Y aquí está otro ejemplo, ¿verdad? Aquí está, subtienen el mismo arco AB, yo conozco el de aquí, sé que el X, que es el central, va a ser el doble, es decir, 70. Este otro ejemplo, ¿verdad? Aquí está el ángulo central que mide 150. Entonces, el inscrito que subtiene el mismo arco que va de A hacia B, pues va a ser la mitad, es decir, 75. Entonces, ahí está, algunos ejercicios para que practiquen. Luego dan en sí el teorema del ángulo inscrito, luego de haber visto como todos los casos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ya está aquí, que dice que una circunferencia para cualquier ángulo inscrito, aquí es en general, ¿verdad? Se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito que subtiene el mismo arco. Ya como el estudiante lo ha visto en los casos anteriores, aquí lo puede decir en general, ¿verdad? Entonces, acá está. Y ponen otros ejemplos, ¿verdad? Que ya se vuelven sencillos porque ya lo han estado pues practicando bastante. Luego, como te hicieran esta parte, hay un practica lo aprendido por acá. Y está el practica lo aprendido, muchos ejercicios, ¿verdad? Para que ellos practiquen y todo lo demás. Aquí está. Luego inicia a hablar de arcos congruentes, ¿verdad? Cuando se dice que dos arcos son congruentes, ¿verdad? Y aquí tengo que recordarme yo qué es el arco, ¿verdad? Si no me acuerdo, pues no voy a saber.
Entonces, aquí está, ¿verdad? Recordando el arco es un pedacito de la circunferencia. Aquí está la conclusión. Dice que en una circunferencia los ángulos inscritos que subtienen arcos de igual medida tienen igual medida. Miren, entonces esto es algo nuevo que también se vuelve muy útil si yo tengo dos ángulos inscritos en cualquier punto, ¿verdad? Pero yo sé que subtienen un arco de igual medida, si este pedacito mide 3 y este pedacito también mide 3, entonces ambos ángulos van a ser iguales. Entonces acá está, ya algunos ejemplos para practicar, ¿verdad? Aquí está este ángulo central que subtiene el arco CD. Entonces yo sé que este inscrito va a ser la mitad, es decir, 15. Entonces aquí vale 15. ¿Cómo puedo encontrar ya? Fácil, como yo sé que A, B y CD son iguales los pedacitos, yo sé que los dos ángulos inscritos van a ser iguales por lo que acabo de decir aquí, ¿verdad? Entonces el Y también tiene que valer 15. Y pues ahí ya, ¿verdad? Queda pues bastante entendido eso. Aquí hay otro ejemplo sobre lo mismo y luego hay como un práctico aprendido de esto, ¿verdad? Para practicar justo esta parte. Vamos a pasar. Muy bien, entonces aquí ahora habla sobre la construcción de tangentes. Esto es bastante geométrico, ¿verdad? Se muestra cómo construir rectas tangentes. Aquí se les enseña, ¿verdad? Aquí está el comprende de cómo poder hacerlo. Luego, cuerdas y arcos de circunferencia, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre las cuerdas, los arcos, cuando cumplen algo, ¿verdad? Entonces, aquí está la conclusión, dice que una circunferencia, si la medida de dos arcos es igual, entonces la medida de las cuerdas que subtienen los arcos también va a ser igual. Bien, entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Si los pedacitos de arco, de circunferencia son igual, las cuerdas que unen esos puntos también van a tener la misma medida. Ahí está. Muy bien. Aquí hay otros pequeños ejercicios. Luego, aplicación de la semejanza, ¿verdad? Vienen a aplicar un tema, si usted recuerda, en octavo, vimos que se veía la parte de semejanza, ¿verdad? Entonces son cosas que ellos tienen que ir recordando, ¿verdad? Recordando, obviamente de un año para otro a veces se olvidan, ¿verdad? Entonces no está de más pues darles un pequeño repasito antes si vemos que no se acuerdan, ¿verdad? Porque si no, no van a poder desarrollar esto. Entonces, aquí hacen algunas aplicaciones sobre esto. Luego empiezan a hablar ya de paralelismo, siempre con cuerdas dentro de una circunferencia. Entonces empieza acá y a poner la conclusión que en una circunferencia, si se tienen dos arcos de igual medida, las cuerdas determinadas por el inicio de un arco y el final de otro son paralelas, ¿verdad? Aquí están, acá están los dos pedacitos de arco que son iguales, entonces las rectas que unen estos arcos, por decirlo así, los dos arcos, van a ser paralelas. Este es el resultado. Luego, 4 puntos de una circunferencia, ¿verdad? Aquí lo hacen como probando opciones, de cuándo los puntos van a estar dentro de la circunferencia y al final hacen una conclusión sobre eso. Luego, el ángulo semi-inscrito, ¿verdad? Cuando se llama un ángulo semi-inscrito, ya habíamos hablado de los ángulos inscritos, ¿verdad? Aquí están los ángulos semi-inscritos, ¿verdad? Hacen un problema inicial para que el estudiante vaya agarrando la idea, ¿verdad? Y luego el comprende, ¿verdad? Y aquí dice que el ángulo formado por una tangente, por eso era importante conocer antes cómo construir una tangente y también cuando una recta es tangente, la circunferencia. Y dice que un ángulo formado por una tangente y una cuerda de la circunferencia es un ángulo semi-inscrito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta tangente y esta cuerda que une los puntos A y B, este angulito pues me forma un ángulo semi-inscrito. Y dice que en la circunferencia la medida de un ángulo semi-inscrito es igual a la mitad de la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco que la cuerda, ¿verdad? Entonces, acá está ese resultado y acá lo pueden también como para comprenderlo un poquito mejor, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Dan la medida del ángulo seminscrito, aquí está. Yo sé que el ángulo central que subtiende este mismo arquito aquí de A y B, que sería en este caso, que la misma cuerda AB, pues va a ser el doble, ¿verdad? 2 por 53, 106. Y aquí hay otro ejemplo también para terminar de entender esta parte. Luego hay un practico lo aprendido, como siempre, para poner en práctica justo esta temática. Si se fijan, para cada ciertos temas, dependiendo del nivel y de la relación que hay entre los temas, pues ponen en práctica lo aprendido. Aquí está.
Y ahí está, ¿verdad? Con eso finaliza la unidad. Es bastante corta, siento yo, ¿verdad? Como algunos de ustedes se han fijado en matemática, algunas unidades son un poco más cortas y otras son un poco más largas, ¿verdad? Pero lo importante es dedicarle el tiempo para que el estudiante comprenda la idea, ¿verdad? Y no solo ir pasando por pasar, sino que se vaya entendiendo. Muy bien, entonces ahora que ya dimos una recapitulación rápida a la unidad 7, vamos a ir a resolver unos ejercicios. Entonces, aquí tenemos el primer ejercicio. Nos dice, determina el valor de X y Y, aquí están, ¿verdad? Aquí están, en la siguiente figura, en esta figura, donde los puntos A, B, C, D, E, F dividen la circunferencia en 6 arcos iguales. Quiere decir que el arco que va de F a A es igual al de A a B, igual al de B a C, igual al de C a D y así sucesivamente. Entonces, a veces uno puede decir, puchica, pero aquí no hay información, ¿verdad? No sé si usted piensa esto ahorita, no hay información, pero sí hay información implícita. Con decirle que cada arquito es igual, usted ya puede hablar algo de los ángulos centrales. Y si puede hablar algo de los ángulos centrales, ya puede hablar algo también de estos ángulos inscritos que están acá. Entonces, le voy a dar unos minutitos para que lo resuelvan y luego le voy a preguntar a ver si logró resolverlo. Entonces, ahorita les dejo unos minutitos para que intenten resolver este ejercicio. Muy bien. No sé si alguno logró resolverlo y quisiera compartir cuánto le dio la medida del ángulo X, la medida del ángulo Y. Ninguno no lo han logrado resolver. No. Vale, vamos a trabajar aquí, miren. Está bien fácil, fíjense, pero como a veces uno dice, no hay información, ¿verdad? Pero es de eso, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que irles como orientando a nuestros estudiantes, para cuando ellos se ponen con un ejercicio así, a veces no hayan cómo iniciar, ¿verdad? Ya cuando uno les da una pistita, ellos ya le dan. Entonces, miren, aquí está. Dice que como son 6 arcos iguales, o sea, nos dicen eso, la hipótesis que nos dan, miren, de solo eso, de que cada pedacito de aquí es igual, entonces los 360 grados del ángulo central, por decirlo así, ¿verdad? Entonces yo los puedo dividir en esas partes, dice. Como son 6 arcos iguales, entonces los 360 grados de la circunferencia deben dividirse también en 6 ángulos iguales. Si divido 360 entre 6, me da 60. Es decir, por cada arco corresponde a un ángulo central de 60 grados, ¿verdad? Cada ángulo central, aquí está, es de 60 grados. Si usted se fija aquí en la figura, no le dan un ángulo central, pero usted lo puede sacar, eso no se lo impide, ¿verdad? Usted puede formar la figura. Entonces, aquí está, tenemos los ángulos centrales de cada arquito, son de 60. Aquí, este que va de E a C o de C a E, es el doble, es 120. ¿Por qué razón? Porque son dos pedacitos, 60 más 60, 120. Entonces, ya con eso, si yo ya sé que esos ángulos centrales tienen esa medida, yo ya puedo encontrar los ángulos inscritos. ¿Por qué? Porque este ángulo que mide 60 subtiende un arco de F a A y este ángulo
X subtiende el mismo arco. Entonces yo ya sé la relación según lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que el de aquí, el inscrito, pues va a ser la mitad, ¿verdad? Entonces aquí podemos tener que X vale la mitad de 60, es decir, 30. Aquí lo dice, miren. Y lo mismo para Y, ¿verdad? Y subtiende un arco que va de E a C. Y yo sé que el ángulo central que va de E a C, siempre con ese mismo arco, es de 120. Entonces yo sé que la relación del inscrito con el central que subtiene el mismo arco es que el inscrito es la mitad, ¿verdad? Entonces la mitad de 120 es 60. Y vale 60. Miren, así de fácil es como se encuentra y se resuelve este primer ejercicio. Solo quiero ver si alguien quería entrar. Permítanme, voy a ir. Ah, ya entró. Muy bien. Muy bien. Entonces, así de fácil. Ya tenemos la primera solución de este primer ejercicio. Ahora, aquí tienen la pregunta 1 para que hagan el favor de contestarla, de tomar una fotito. La pregunta 1 dice, ¿cómo podríamos utilizar la historia de la matemática como recurso didáctico? Que eso es lo que prácticamente trata la unidad 3, ¿verdad? Como les digo, lo que se habla en la tutoría de repaso, lo que está en el material de la unidad 3, yo le invito a que si aún en este tiempo no lo ha leído, que ya tendría que haberlo leído, le dé una leída, ¿verdad? Está muy bonito, no está largo, es corto el material, cada material de la unidad, si usted se fija, son bastante cortos. Entonces, léalo, ¿verdad? En la tutoría de repaso nosotros los abordamos, pero no lo abordamos todo por el tiempo. Entonces, yo le invito a que siempre, aunque haya estado en la tutoría de repaso o no, lea el material completo para que tenga la visión completa, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, esto le va a ayudar a responder esta primera pregunta. No sé si ya la tienen, ¿puedo pasar a lo siguiente? Sí, ya están. Ya, Gracias. va, muchas gracias, Marta. Muy bien, entonces vamos a continuar. Tenemos acá nuestro segundo ejercicio. Y aquí nos dice que determinemos el valor de X, Y Z en la siguiente figura. Miren. Entonces, algunos, ¿verdad? Al ver la figura, no sé a ustedes si les ha pasado antes o ya no, o les sigue pasando. Cuando uno ve a veces una figura así con tanta cosa, ve un rectángulo aquí adentro, un triángulo, se aturde, ¿verdad? Y no haya como dónde empezar. Entonces, lo primero, pues, es como enseñar a nuestros estudiantes a tranquilizarse, ¿verdad? A no bloquearse por el hecho de ver una figura extraña, ni nada, porque a veces los ejercicios, aunque se vean, por ejemplo, con muchas cosas, son muy, muy sencillos de resolver. Solo es de encontrar lo que me sirve para poder realizar esto, lo que me están pidiendo. Entonces, miren, aquí tenemos esto. Me piden que encuentre el valor de ángulo X, el de Y y el de Z. ¿Qué va a utilizar? Pues lo que hemos visto en la unidad 7, lo que hemos andado mencionando. Vea usted qué información tiene, qué ángulo conoce. Por ejemplo, aquí conoce el ángulo de 180 grados, también este de aquí, ¿verdad? Que si usted se fija, subtiende un arco, vea qué arco subtiende, ¿verdad? Este ángulo de 180 grados, vea si hay algún ángulo inscrito que subtiende ese mismo arco, ya conoce la relación entre el ángulo central y el inscrito, entonces, ¿cuánto le daría? Entonces, voy a dejarlos nuevamente unos minutitos para que piensen, analicen este ejercicio y luego lo resolvemos.
Muy bien, no sé si alguien ya encontró la medida de los ángulos, X, Y o Z, cualquiera de los tres, o ya encontró la medida de los tres. ¿Alguno de casualidad ya lo encontró? ¿Todavía no? Vale, miren, les voy a dar una pista. Aquí tenemos este ángulo de 180 grados. Miren, aquí está, ¿verdad? Si usted se fija, ese ángulo de 180 grados subtiende este arco que va desde A hasta B. Miren, aquí está. Y este es un ángulo central porque está justo en el centro. Entonces, yo ya conozco ese ángulo central, miren, que es de 180 grados, que subtiende el arco que va de A hacia B. Entonces, vean si hay un ángulo inscrito que subtiende este mismo arco que va de A hacia B. Miren aquí, y usted ya sabe que la relación es que el ángulo inscrito mide la mitad, ¿verdad? Del ángulo central cuando subtienden el mismo arco. Entonces, aquí solo sería que usted vea si este ángulo Y o el ángulo Z o el ángulo X, ¿será que subtienden el mismo arco AB? ¿Será que puedo emplear la relación y decir que vale la mitad de 180? Yo creo que los tres ángulos miden por esa misma relación 90, ¿verdad? Es lo que estaba pensando yo. Permítame, Wilfredo, que no le escucho. Voy a subir un poquito. Dígame, Wilfredo. Dice que yo solo lo estaba pensando, pero parece que está esa como ley, ¿verdad? Que cuando parten del radio, del diámetro en ese caso, un ángulo siempre va a medir 90 grados. Muy bien, Wilfredo, muchas gracias por su aporte, ¿verdad? Entonces, miren, Wilfredo lo ha visto pues por otro lado también, ¿verdad? Y no sé si alguien más lo ha visto de otra manera. Wilfredo nos ha dicho prácticamente que esos ángulos miden 90, ¿verdad? No sé si alguien más lo ha pensado de otra forma. ¿No? Vale, pero miren, vamos a ver si Wilfredo tiene razón. Vamos a ver la solución. Aquí está. Miren, nos dicen que bueno, aquí lo hacen bien expresado, ¿verdad? Uno se lo puede decir rápido, así como yo se lo dije. Aquí lo hacen bien expresado, por ejemplo, dicen como el ángulo BOA, es decir, el ángulo que va de B hacia O, hacia A, es decir, todo este es igual al doble de BPA, el doble de BPA, miren, está tomando el ángulo Z ahorita, ¿por qué es el doble? Porque miren, el ángulo BOA, ¿verdad? Que mide 180 grados, subtiende al arco AB, y si usted se fija, el ángulo BPA también subtiende este arco a que va de A hacia B, por eso es que mide la mitad, en pocas palabras, el BPA, ¿verdad? Entonces aquí está, BPA es la mitad de BOA, es decir, 180 entre 2, es decir, 90, ¿verdad? Aquí está. Entonces, cabal, Z vale 90. Luego, por la misma razón, vuelve a hacer el mismo análisis, por decirlo así, en las tres partes. Miren, acá explica que el ángulo BOA, en este caso, BOA, ¿verdad? De nuevo utiliza el mismo, porque es lo que conozco, ¿verdad? Vale 180 grados, ¿verdad? Entonces, ese es el doble de BQA, porque este es el central, ¿verdad? BQA es Y, ¿verdad? Aquí está, ¿sí? Porque ambos subtienden el arco que va de A hacia B. Entonces, BQA es la mitad de BOA, es decir, 180 entre 2, es decir, Y vale 90. Y luego vuelve a hacer el mismo análisis, ¿verdad? Con BOA, que es este de 180, que es el doble de BRA, que es este último que me falta X. En pocas palabras, pues X, el BRA, es la mitad de BOA, es decir, X es 180 entre 2 es 90. Entonces, justamente al final, X, Y y Z miden 90 grados, ¿verdad? Justamente lo que nos decía, y miren, simplemente acá utilizan el hecho de que subtienden el mismo arco. Como les decía, esto es como algo tan fácil,
pero es sumamente importante y me puede servir mucho. Aquí yo puedo ver algo feo, pero solo viendo qué arcos subtienden, yo puedo ir encontrando las relaciones, ¿verdad? Y también había otro, si usted se veía que, si usted recuerda que había otro comprende, ¿verdad? Como otra conclusión que decía que si habían ángulos centrales que subtendían el mismo arco, eran iguales. Entonces, también aquí solo pude haber encontrado yo nada más. Primero a X nada más, y luego yo asumía que Y y Z eran iguales porque los tres subtienden el mismo arco que va de A hacia B. Entonces, hay varias maneras de hacerlo, ¿verdad? Aquí lo hicieron por parte para comprender pues justamente esta primera parte. Muy bien. Ahora tenemos este otro ejercicio, el ejercicio número 3. Nos dice que en esta figura A, B, C, D, E, esto que está aquí, ¿verdad? A, B, C, D, E, aquí, este es un pentágono regular. Ay, disculpen, aquí va esta parte de acá, es un pentágono regular y se trazan las diagonales AD y BE. Aquí está, AD y BE, las dos diagonales, miren, del pentágono, ¿verdad? Y que ya nos dicen que es regular. Para eso el estudiante tiene que recordar qué significa que un pentágono sea regular. Pentágono no hay de perderse porque aquí está cabalito 5 lados, ¿verdad? Pero regular sí es necesario recordarlo. Entonces, recordando regular es que todos sus lados son iguales, ¿verdad? Acá nos piden que determinemos la medida del ángulo BFA. BFA, aquí está. Entonces, miren, de nuevo pareciera que no tengo nada de información de dónde voy a sacar eso, pero el hecho que usted sepa que esto es un pentágono regular, ¿verdad? Entonces, eso ya le va a dar información, así como el primer ejercicio que hacíamos en esta tutoría justo ahora, ¿verdad? El hecho de que me dijeran que los arcos eran iguales, yo podía sacar la medida del ángulo central. Entonces, eso puedo utilizar acá usted también. Entonces, voy a dejarle unos minutitos para que piense también este ejercicio 3.
Muy bien, no sé si alguien ha logrado encontrar la medida del ángulo F o el ángulo BFA, como le llaman acá, ¿verdad? ¿Todavía nadie? Vaya, muy bien. Miren, antes de decirle la solución, venga, tengan en cuenta esto, ¿verdad? La información que nos dan primero. Nos dice que ABCDE es un pentágono regular. Ya dijimos que sea regular quiere decir que todos sus lados son iguales. Es decir, esto es igual a esto, CD es igual a DE, igual a EA, AB, todos esos lados son iguales. Entonces, y no tenemos estas diagonales, ¿verdad? Que nos muestran acá. Entonces, esto, por ejemplo, este ladito del pentágono BC, ¿cómo se llama? Como un elemento de la circunferencia. Se llama arco, se llama cuerda, ¿cómo se llama? Cada uno de estos laditos, AB, BC, CD, que en este caso son iguales, ¿cómo se llaman eso? Recordando los elementos de la circunferencia. Bueno, viene siendo como recta secante, ¿verdad? Casi, casi, pero tienen otro nombre. Tienen otro nombre como más particular, por decirlo así, aquí dentro de la circunferencia. Cuerdas, licenciada. Cuerdas, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Esas son cuerdas, acuérdese, es lo primero que vimos en el libro de texto, ¿verdad? Es lo primero, los elementos de la circunferencia. Entonces, cada una de estas cuerdas, como esto es un pentágono, son iguales. La cuerda que va de A hacia B, de B hacia C, de C hacia D y de D hacia E, tienen la misma medida. Entonces, usted tiene que enlazar. ¿Qué conozco yo que me relacione las cuerdas con los arcos de la circunferencia? Si usted se recuerda, decía que arcos que son iguales, sus cuerdas son iguales, ¿verdad? Entonces, lo contrario también se cumple. Entonces, si estos pedacitos de cuerda son iguales, yo puedo decir que también estos pedacitos de arco, por decirlo así, son iguales. Y ya teniendo eso, yo ya puedo enlazar así como el primer ejercicio que hacíamos, que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, que puedo dividir esto en las partes y encontrar el ángulo, como lo vamos a hacer ahorita, miren. Aquí está. Dice que como se tiene un pentágono regular, cada uno de los arcos delimitados por sus vértices tiene igual medida, lo que yo les decía, pero luego de hacer el análisis, ¿verdad? Porque ya solo sabíamos que las cuerdas eran iguales, pero por eso mismo los arcos delimitados por los vértices también van a ser igual, por lo que decía el libro de texto. Ahora, por tanto, dice, cada arco corresponde a un ángulo central. Mire, ahora no lo ponen aquí, pero lo tenemos presente, ¿verdad? Que cada medida del ángulo central va a medir 72 grados. ¿Por qué? Dividimos 360, que son la vuelta completa del ángulo central, mide 360, entre los pedacitos de arco. ¿Cuántos son? Empezamos de A. De A a B es 1, de B a C 2, de C a D 3, de D a E 4 y de E a 5. Son 5 pedacitos. Entonces 360 entre 5, 72. Cada ángulo central que subtiende un pedacito de arco mide 72 grados. Ya conociendo eso, yo puedo decir que, por ejemplo, el ángulo FBD, aquí está, ¿verdad? FB, FBD, de acá, va a medir la mitad de 72. ¿Por qué? Porque subtiende un arco que va de D a E. Y si yo sé que el ángulo central que también subtiende el arco DE mide 72, que es inscrito va a medir la mitad, que es 36. Entonces, miren, aquí pueden ir sacando ya esta recta, por decirlo así, si usted retrocede, no existe, pero usted puede trazar lo que necesite, ¿verdad? Y esta es una manera de hacerlo. Usted la puede hacer también de otra manera. Acá deciden formar este triángulo con los puntos FBT para poder encontrar este ángulo de acá. Muy bien, entonces ya encontré este ángulo de aquí que mide 36. Pero entonces, haciendo el mismo análisis, ¿verdad? El ángulo, ¿verdad? BDA, aquí está, ¿verdad? BDA también va a medir 36 porque también subtiende el largo que va de B a A y yo ya dije que el ángulo central
de largo que subtiende de B a A mide 72, ya había dicho, ¿verdad? Entonces este pedacito también mide 36. Aquí está. Entonces, ahora hay varias maneras de hacerlo. Yo puedo decir cuánto me falta para 180 y encontrar este angulito de aquí. Y luego usando el complemento encuentro este ángulo que es el que me piden, ¿verdad? El BFA. Pero si no, también puedo hacerlo de esta manera como lo hacen, por ejemplo, en este libro de texto. Aquí dicen, no sé si se acuerdan, pero yo sí sé que más o menos como en quinto grado se ve esto, ¿verdad? Si usted tiene un ángulo exterior, le dicen allá en quinto grado, y usted conoce dos ángulos interiores de un triángulo, entonces este exterior es la suma de los dos de adentro. Entonces 36 más 36, 72, lo que dicen acá, ¿verdad? Pero si no, también la otra forma, lo normal es, ¿verdad? Usted encuentra el angulito de aquí sabiendo que los tres tienen que sumar 180 y ver el complemento de aquí para 180, ¿verdad? Y justo eso va a dar 72. De cualquier manera, al final, pues, da la respuesta de 72 grados, el ángulo BFA, que era el que me pedía. Entonces, ahí está, ¿verdad? Muy bien. Y ahora tenemos nuestra pregunta número 2, por favor, para que la copiemos. Y dice, ¿cómo enseñar matemáticas desde una perspectiva histórica? Miren qué bonito para que piensen, ¿verdad? No nos quedemos solo como con la teoría, ¿verdad? Entonces, piense usted y responde después de haber leído el material, obviamente. Si quieren buscar más información, pues puede hacerlo en internet, en los libros de la bibliografía. Y luego puede contestar esta pregunta, ¿cómo enseñar matemáticas, pero desde una perspectiva histórica? Disculpe, licenciada, yo creo que estoy extraviado. No sé si está usando alguna unidad de análisis de algún libro de texto de Smatter. Como yo entré después, no estoy al tanto. Si me podría decir, por favor. Ah, sí, sí, empezamos, ahora estamos trabajando la unidad 7 del libro de noveno grado. La unidad 7 del libro de noveno grado, que es el Ok, ángulo muchas central gracias. escrito. Oiga. Muchísimas gracias. Vaya, Jaime, con gusto, sí. Es la unidad 7 del libro de noveno, que es al ángulo central e inscrito. Ajá, pues sí, se perdió cuando vimos como toda la teoría, ¿verdad? De eso. Pero está sencilla, no se preocupe. Después le puedo dar una revisadita a usted. Muy bien, creo que ya tenemos la pregunta 2, ¿verdad? ¿Alguien no la tiene? ¿No? Vale, muy bien, pasamos. Y para finalizar tenemos este último ejercicio, el ejercicio número 4. Miren, con este vamos a terminar. Entonces, dice en la siguiente figura A, B, C, D, como se muestra acá, ¿verdad? A, B, C, D. Dice que está en una circunferencia, ¿verdad? Esta figura A, B, C, D está en la circunferencia que está acá y nos pide que respondamos estos tres literales. Vamos a ver. Así que atentos para que me ayuden a responder. Literal A dice, ¿cómo son los ángulos EAB? Es decir, veamos. Aquí está A, y luego B, ¿verdad? EAB, es decir, este angulito de acá, EAB, como es este ángulo, y con respecto al ángulo EDC, es decir, EDC, es decir, este angulito de acá, este de acá, EDC. Me están preguntando esos dos. EAB, es decir, este de aquí, y EDC, es decir, este de aquí. Vale, entonces le voy a dejar un ratito para que piense sobre el literal A, quiero que me responda ahorita. ¿Qué puede ver usted de relación entre esos dos ángulos? No sé, alguien tiene activado el micrófono, no sé si quiere compartir o se le habrá activado. Yo lo abrí. Vale, pensémoslo un ratito entonces.
Muy bien. ¿Alguien ya encontró la relación entre esos dos ángulos EAB y EDC? Yo pienso que son iguales porque están sostenidos por la fuerza de Fíjese, Wilfredo, que le escucho, pero a lo lejos, porque no sé si anda en vehículo, pero se escucha como viento. el ventilador, ya lo va a apagar. Ah, el ventilador. Vaya. Dígame, Wilfredo. Yo lo vi como que son iguales porque están sostenidos por BC ambos. Excelente, Wilfredo, excelente. Mire, si era el ventilador, porque le escucho perfecto, mire. Yo pensé que andaba, le ha tocado trabajar, dije, y anda quizás en el No, automóvil. ayer estuve. Ah, vaya. Pero perfecto, Wilfredo. Miren, cabal, miren, fácil. ¿Sí? Son iguales, ¿por qué? Porque subtienden el mismo arco y es lo que hemos venido utilizando en los ejemplos anteriores. Ambos subtienden, si usted se fija, este ángulo EAB, aquí está, ¿verdad? Subtiende el arco de C a B. Y el otro ángulo, este EDC, aquí está EDC, también subtiende el arco BA. ¿Cuánto vale? No sé, no me interesa, no me lo preguntan ahorita. Me basta con saber que ambos tienen el mismo arco, por lo tanto van a ser iguales. Ahí está. Si ustedes vemos aquí, aquí está. Dice que son iguales porque ambos obtienen el arco BC, como bien lo decía Wilfredo. Ahora quiero que pensemos la pregunta del literal B. Dice, ¿cómo son los ángulos ABE y el ángulo ACD? Veamos el ABE dónde está. ABE, aquí está, el ángulo ABE, mire, o sea, este pedacito de acá, y el ángulo ACD, es decir, ACD, es decir, este angulito de acá, ACD. Aquí está. Entonces, veamos, por favor, cómo son, perdón, no cuánto, ¿verdad? ¿Cómo son esos dos ángulos y por qué nos dice, ¿verdad? Wilfredo en el literal A nos respondió muy bien por qué. Entonces, un minutito para que analicemos el literal B y ya voy a consultarles. ¿Qué pueden responder a eso? Muy bien. Ahora sí, ¿quién se anima a dar respuesta al literal B? ¿Cómo son esos dos ángulos y por qué? Piensen, ¿por qué? ¿Y cómo son? Mírenos, aquí están, ¿verdad? E, perdón, acá ABE, aquí está, y ACD. Licenciada, Sí, dígame, Felipa. son ángulos iguales o semejantes, algo así. Y son Y, agudos. ajá, Agudos. son iguales y agudos. Vaya. Usted le añade otra cosa, pero ¿por qué logra ver que son iguales o semejantes, como usted dice, Felipa? ¿No ha visto por qué bien? Porque bien, no, pero podría decir que porque son triángulos, se forman dos triángulos isósceles. No, no son isósceles. Mire, yo sinceramente todavía no me puedo los nombres de los triángulos en quinto año de universidad, ¿verdad? Pero No, no se preocupe. Pero tiene la idea, ¿verdad? Tiene la idea. Usted está viendo algo más allá que es el numeral 3, fíjese. son Pero triángulos, ay, no me acuerdo cómo se llaman los triángulos. Ayúdeme, licenciada, debe copia. ya voy a decir, si usted se me está pasando al 3, ya vamos a ir al número 3. Pero aquí fíjese que lo que usted ha dicho está muy cierto, solo le falta decir una cosita que es lo que Wilfredo mencionaba en el literal A. No sé si alguien más lo ha visto, le ayuda a Felipa.
Ujú. ¿Por qué ella dice que los dos ángulos son iguales? Y sí, tiene razón, son iguales, pero hay una razón del por qué. Y tiene que ver con los arcos. Son opuestos por el vértice, ¿verdad? También cumple eso, ¿verdad? ¿Perdón, Jaime? Por la propiedad de a la, bueno, sería por también son opuestos por el vértice, ¿verdad? Pero hay algo más fácil, Jaime. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita, justo de los arcos? Ajá. ¿Qué arcos subtienen los dos ángulos que nos están pidiendo? ABE y ACD. Miren, aquí está el ángulo ABE y el otro es el ángulo ACD. ¿Qué arco subtienen? Para eso tienen que acordarse que es el arco. El arco dijimos que era un pedacito de la circunferencia, o sea, o El, este pedacito, o este pedazo, o este otro, o este otro. ¿Qué arco subtienen estos dos ángulos de aquí? el CA, ¿verdad? No, no es el CA, es otro más pequeñito. Miren, el ángulo es A, perdón, Es el ángulo, el arco, el El arco, arco, es ¿verdad? el arco este de, mm, no, no era A AD, de, AE, AD, A de, bien, AD, así es. AD. Entonces, miren, si aquí está, miren, el ángulo ABE, miren, tiene el arco DA o AD, como usted lo quiera ver. No importa, al final es este pedacito que está entre A y D. Y el otro ángulo ACD, mira, aquí está ACD, también tiene este pedacito, subtiende este pedacito de circunferencia, que es el de DA. Por lo tanto, usted puede decir que son iguales, como vamos a ver aquí. Miren, aquí está, dice que los dos ángulos son iguales porque ambos coinciden con ángulos inscritos que subtienden el arco que va de A hacia D o de E hacia A, como usted quiera verlo. Entonces, ahí está. Voy a retroceder. Espérenme, me pasé. Aquí está. Entonces, ya tenemos, miren, ya vimos que dos ángulos son iguales. El ángulo EAB, es decir, EAB, este chiquitito de aquí era igual a este chiquitito de acá. Y acabamos de ver también que este de aquí arribita es igual que este de aquí arribita. Ahora, con esa información que ya sacamos, veamos la pregunta 3. Yo no había visto que estaba dibujada la cuerda de A. Ah, no la había visto. No, muy pequeñita la tengo. Sí, aquí está. Pero mire, Alfredo, aunque no mire la cuerda, usted vea el pedacito, porque muchas veces no va a estar. Aquí sí se la ponen, pero a veces no va a estar. Pero usted, aunque no la vea, puede ver que ambos tienen el pedacito de circunferencia, de arco, de DA, ¿sí? Somos muy visuales nosotros. No, no. Vale, entonces vea. Ahora, con esto que ya vimos en el A y el B, veamos la tercera pregunta que dice. ¿Cómo son los triángulos ABE? Es decir, este ABE, este chiquitito de, bueno, no es tan chiquitito, este que está aquí adentro de la circunferencia, ABE. Y ACD, es decir, quiero ver, no, los triángulos ABE y el triángulo DCE, es decir, DCE, estos dos triángulos que usted está viendo acá. ¿Cómo son y por qué? Si usted se recuerda, le voy a dar una pista, había una sección del libro de texto de la unidad 7 que hablaba de la semejanza aplicada aquí, ya en triángulos dentro de la circunferencia, ¿verdad? Y obviamente los criterios de semejanza son los mismos que nosotros los vimos anteriormente en el libro de texto de octavo grado. Entonces aquí es de que recordar primero los criterios de semejanza, ¿verdad? Luego veo si los puedo aplicar aquí para concluir cómo son estos dos triángulos. O sea, ¿qué relación hay entre ellos? Entre el triángulo ABE, miren, ABE, es decir, este que está aquí dentro, y el triángulo DCE, DCE, que aquí Felipa ya se me adelantaba un poquito, ¿verdad? Y vamos a ver acá, este C. Entonces, le voy a dejar un ratito, un minutito, unos 2 minutitos para que piensen en este literal C.
podría ser congruente, ¿verdad, licenciada? Y cumplir con LLL, ALA y LAL, ¿verdad? muy bien, Jaime, excelente. Siempre Sí, por lo y es mismo de los arcos, ¿verdad? ajá, puede usar aquí varias cosas, ¿verdad? Puede usar todo lo que hemos visto. En este caso, el libro, por el grado de ellos que están ahorita, ¿verdad? Hace que les insinúa a usar el criterio que él mismo les pide. Fíjense acá, les pidió verificar que dos ángulos eran iguales, dos ángulos dentro de esos triángulos. El ángulo A y el ángulo D, ¿verdad? Este angulito de aquí, esos dos angulitos son iguales. Y también los ángulos B y C, ¿verdad? Esos de arriba son iguales dentro de los triángulos que nos están pidiendo. Entonces, ya por el criterio, ¿verdad? Ángulo, ángulo, porque ya lo vieron anteriormente en el literal A y B. Eso, que esos ángulos son iguales por el criterio ángulo, ángulo, pueden concluir que ambos triángulos pues son semejantes, ¿verdad? Entonces, acá está, ¿verdad? Como Jaime lo dice, hay otras maneras de verlo, ¿verdad? Es utilizando diferentes formas, utilizando todo el material de la unidad 7. Pero como les digo, debido al grado en el que están ellos, ¿verdad? Se les sirve un poquito más sencillo, ¿verdad? Les hacen por cada literal que encuentren una cosa, lo cual les va a servir en el literal C, ¿verdad? Porque ya lo pueden utilizar eso, ya pueden ver que por el criterio ángulo-ángulo, los otros triángulos van a ser semejantes. Muy bien. Y con eso terminamos con los ejercicios. Ahora tenemos nuestra pregunta número 3 para que la copien. Dice, tomando como base uno de los ejercicios que se desarrollan en la tutoría número 3, es decir, en esta tutoría, nos piden que indique cómo utilizaría la historia de la matemática para explicar dicho ejercicio y así introducir la historia de la matemática como recurso didáctico para la enseñanza de la matemática. Entonces, ahí está, ¿verdad? Usted toma como base cualquiera de estos 4 ejercicios que hemos trabajado y contesta esta pregunta. ¿Cómo lo utilizaría la historia? O sea, ya aplicado a ese ejercicio específico que usted va a decidir, ¿verdad? ¿Cómo utilizaría la historia de la matemática para explicar ese ejercicio y así introducir la historia de la matemática como recurso didáctico, que es lo que se ha querido trabajar en toda esta unidad 3? Entonces, les queda eso para que piense. Está bien bonito, ¿verdad? Así usted puede tener ideas cuando ya le toque poner en práctica esto, puede tener ideas de cómo utilizar la historia de la matemática como un recurso, porque lo es, ¿verdad? Lo es y lo hemos visto en toda esta unidad. Muy bien, ¿alguien aún no tiene la pregunta 3? ¿O ya todos la copiaron? ¿La tienen? ¿Sí? ¿No? De mi parte ya. Vale, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces pasamos a la sección de avisos. Primero que nada, recordarles la importancia de estar presente en las tutorías de repaso y en los de los días sábados, ¿verdad? Si hay alguna dificultad, pues no se preocupe, puede ver la grabación. Lo importante es que no se pierda la información y leer los materiales, ¿verdad? Es muy importante que lea cada uno de los materiales. Yo les digo, yo sé que han llevado materias donde son materiales súper extensos. En esta materia los materiales son bastante sencillos, así que es una pena de que se los esté perdiendo. Así que les invito que si aún en este momento usted no ha leído los 3 materiales de las 3 unidades, léanlo, está muy bonito para que aprenda. Y obviamente lo va a necesitar, ¿verdad? Ya casi van a tener su prueba, pero lo más importante no es eso, sino que usted comprenda todo eso para luego ponerlo en práctica cuando sea un docente. Eso es lo más importante. Luego, como recordatorio, es que su primer parcial está programado para el 30 de abril. Recuerde que hay nueva fecha, ¿verdad? No se le olvide. Tiene que revisar la sección de tareas y evaluaciones. Ahí va a ver usted la nueva fecha de las evaluaciones, incluyendo el parcial 1, que está ya en la nueva fecha para el 30 de abril, de 10 a 12. Y también ahí están las nuevas fechas de las actividades, ¿verdad? Si usted ve que alguna actividad no aparece ahí con nueva fecha, significa que la fecha del programa de actividades inicial se mantiene. Solo las que están ahí son las que han surgido cambios, ¿verdad? Las que aparecen en la sección de tareas y evaluaciones o en la sección de, ¿cuál era la otra? De tutorías, porque las tutorías se han movido, ¿verdad? Así que se han corrido. Entonces ahí les invito a estar pendientes de esos cambios de fechas para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Y también notificarles si aún no se han dado cuenta, pero yo supongo que más de alguno ya se dio cuenta, que ya está disponible la tarea 2. Yo sé que falta cierto tiempito para que lo entreguen,
pero no está de más, ¿verdad? Irla trabajando desde ya para que no se le acumule al final todo, porque van a tener otras actividades de otras materias, entonces es importante irlas trabajando poco a poco para que no se les acumule. Y también recuerden enviar las preguntas de la tutoría. No lo he puesto como aviso aquí. Esta semana se me olvidó recordarles. El lunes fue la última fecha, ¿verdad? Pero espero que se hayan recordado, ¿verdad? Es muy importante. Tienen que estar muy pendientes de las entregas de las actividades. Muy bien. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes el día de ahora. Muchísimas gracias por haber estado presentes. Y voy a volver con ustedes ahorita. Voy a dejar de compartir. Muy bien, no sé si alguno tiene alguna pregunta o comentario. Licenciada, yo solamente la quería molestar Sí, con, dígame. con respecto a las tutorías de repaso. Fíjese que, no sé, siempre se me van por alto, pero quizás porque estoy como mal acostumbrada, que los licenciados siempre nos mandan un mensaje diciéndonos, oye, hay tutoría de repaso. Y esta vez que hubo tutoría de repaso casi al final, no Se entré. acordó. No, esa ya estaba terminando cuando yo Ah, entré. vale, le voy a estar mandando un mensajito entonces para acordarles, oiga, Felipa. Sí, porque yo, según yo, su tutoría es a las 8, pero no es a las Sí, 7:30. a las 7:30 me dijeron ustedes para que no termináramos tan tarde. Por Sí, eso. y siempre me pasa eso, que a las 8 me estoy conectando. Vale, le voy a estar mandando un mensajito entonces para acordarles, oiga. Porque yo sí me acuerdo, fíjense. Y digo, le voy a mandar, pero digo, no, se tienen que acordar, digo, pero le voy a estar mandando entonces, Felipa, oiga. Bueno, muchas gracias, licenciada. Vaya, con gusto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. ¿No? Va, entonces le voy a tomar la asistencia, permítanme. Acá está. Espérenme, voy a pegar la imagen. Entonces, no se les olvide, ¿verdad?, estar pendientes de la fecha y de las indicaciones que dé la coordinadora para el parcial, para la tarea que tienen y todo lo demás, ¿verdad? Y cualquier consulta, no duden en hacérmela. Yo estoy pendiente ahí para cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, si ya no hay dudas o comentarios, nos quedaríamos hasta acá. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les deseo un fin de semana. Vamos a pasar un tiempito sin vernos, ¿verdad? Porque ahorita van las actividades, va la Semana Santa, por cierto. Les deseo que si tienen vacaciones, porque no todos tienen vacaciones, pero si tienen algún día de vacación, 1 o 2, pues que descansen, ¿verdad? Los aprovechen y aprovechen para todo lo que tengan que hacer y con su familia también. Así que pues nos encontraríamos en la próxima tutoría, pero nos seguimos comunicando por las actividades y las evaluaciones que se vienen. Cuídense y que tengan un feliz fin de semana entonces. Feliz fin de semana Gracias. a todos. Bendiciones, licenciada, cuídese. Adiós, cuídense.